Se tiene agua a 60 grados Fahrenheit, con este valor de densidad 62.36 libra masa por pie cúbico, y este valor de viscosidad 7.536 por 10 al menos 4 libra masa pie por segundo. Se nos dice que esta agua fluye en una tubería horizontal que tiene un diámetro interno de 2 pulgadas, que es de acero inoxidable, y se tiene un gasto volumétrico de 0.2 pies cúbicos por segundo, que es como lo tenemos en este diagrama. Como lo podemos ver, el diámetro que se nos está dando es el diámetro interno de la tubería. Lo vamos a tomar como diámetro interno de estas 2 pulgadas. En algunos otros casos tendríamos que hacer alguna corrección dependiendo del tipo de cédula que se nos dé, pero para este caso vamos a tomar este como el diámetro interno total de 2 pulgadas. Tenemos una longitud de 200 pies y un gasto volumétrico de 0.2 pies por segundo que va a través de esta tubería. Con esta información se nos pide que calculemos caída de presión, pérdida de carga y la potencia de la bomba para romper esa inercia ocasionada por la fricción al interior de la tubería. Bien, entonces para ello el procedimiento que seguimos es, si queremos calcular primero la carga, la pérdida de carga, podemos ocupar esta ecuación de aquí, que nos dice que es el factor de Darcy, o lo que conocemos como factor de fricción por la relación longitud-diámetro por la relación de velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para poder calcular este factor de Darcy o factor de fricción, debemos definir primero si el flujo que hay al interior de esta tubería es laminar o es turbulento. Para ello utilizamos el valor del Reynolds y nos dice que el Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Tenemos la densidad como dato en el ejercicio, tenemos el diámetro y tenemos la viscosidad, nos hace falta la velocidad. El valor que se nos da es el del gasto volumétrico, pero recordemos que si este gasto volumétrico lo dividimos entre el área, podemos obtener el valor de la velocidad, que es lo que requerimos para calcular el número de Reynolds. Y a su vez el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, sustituyendo este diámetro que tenemos en pulgadas, lo dividimos entre 12 y estaríamos obteniendo un diámetro en pies de 0.1666667, ¿no? Bueno, aquí lo resumimos a este valor. Y con esto obtenemos un área de 0.0218 pies cuadrados. Dijimos que si dividíamos este gasto volumétrico entre el área que acabamos de obtener, obtendríamos el valor de velocidad, y esta es de 9.167 pies por segundo. Haciendo la sustitución en el Reynolds, densidad por velocidad por el diámetro entre viscosidad, tenemos que el número de Reynolds es de 126.431. Esto nos habla de que estamos en un régimen turbulento, por lo que para que podamos calcular el factor de Darcy, recuerden que para flujo laminar lo habíamos calculado como 64 entre Reynolds. Para el caso de flujo turbulento, pues esto no aplica, ¿no? Tenemos que utilizar algunas otras correlaciones para poder calcular este factor de fricción. De las alternativas que tenemos, encontramos por ahí la ecuación de Colebrook y nos dice que la inversa de la raíz del factor de fricción es igual a menos 2 veces el logaritmo natural de lo que tenemos aquí en este corchete, ¿no? Que es la rugosidad entre el diámetro, o lo que se conoce como rugosidad relativa, entre 3.7 más 2.51 entre el Reynolds, que multiplica a la raíz del factor de fricción. Bien, resolviendo vamos a encontrar que este factor de fricción es de 0.01739. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? Muy sencillo, si ustedes se apoyan de una hoja de cálculo en Excel, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es la ecuación de Colebrook. Simplemente vamos a tomar esta ecuación y vamos a tomar
La igualdad la vamos a dividir en dos términos. El término que está del lado izquierdo, que es 1 sobre la raíz del factor de fricción. Y el término 2, este que estamos resaltando aquí, va a ser el que está del lado derecho, que es todo esto acá, ¿no? Menos 2 veces el logaritmo de todo lo que vemos ahí. Bien, y lo que vamos a hacer, lo vamos a igualar. Es decir, que el término 1 tiene que ser igual al término 2. Y para ello vamos a proponer una función objetivo, que va a ser la diferencia del término 1 menos el término 2, y esto elevado al cuadrado. Bien, y para que yo pueda inicializar ese cálculo, lo que vamos a hacer es, vamos a proponer un valor para un factor de fricción. Vamos a partir de 0.1 y bueno, más adelante les explico por qué 0.1, ¿no? Podemos poner cualquier valor, pero como este es un método iterativo, entre más cercano sea el valor que nosotros proponemos para la solución, más fácil vamos a llegar, más rápidamente va a converger a la solución que cumple esa condición, ¿no? Entonces por eso vamos a empezar con el valor de 0.1. Ok, entonces con este valor de 0.1 yo calculo mi término 1, que dijimos que es el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? 1 entre la raíz de este factor de fricción que yo estoy proponiendo, y de la misma manera el término 2 yo calculo con este valor del factor de fricción que estoy proponiendo, ¿no? Entonces sí, aquí ya tenemos esta rugosidad, la rugosidad relativa, el Reynolds, y la velocidad, y la longitud, y el área, y todo lo demás, ¿no? Bien, simplemente vinculamos esos términos con nuestra ecuación, y ya tenemos término 1, término 2, y tenemos nuestra función objetivo. Entonces lo que vamos a hacer, ahora van a ir a esta pestaña que dice archivo, vamos a ir a la parte de acá abajo, donde dice más, y donde dice opciones, les va a aparecer esta otra ventana, se van a ir a esta columna y a la parte inferior donde dice complementos, en la penúltima opción que tenemos aquí, y después vamos a bajar aquí a esta pestaña donde dice complementos de Excel y le vamos a dar clic en ir, y se deben asegurar que tengan habilitada esta pestaña. Ustedes probablemente lo encuentren así, me parece que ya lo habíamos activado antes. En caso de que no, le dan clic aquí, le dan aceptar, y después nos vamos a la pestaña que dice datos, y aquí donde dice solver le damos clic y nos van a aparecer este cuadro, ¿no? Ok, entonces en este cuadro lo que vamos a hacer, vamos a decir que este solver, queremos que esta función objetivo sea esta que estamos proponiendo aquí, el término 1 menos el término 2 al cuadrado. Queremos minimizar esa celda objetivo y queremos que cambie este valor. Nosotros propusimos ese valor de 0.1 y vamos a hacer que este programa de solver itere hasta que cumpla esa condición de que el término 1 menos el término 2 sea 0, ¿no? Entonces seleccionamos eso y le damos resolver, y con ello vamos a encontrar que el valor de este factor de fricción es de 0.01739. Bien, que es el resultado que tenemos aquí, y es la manera de obtenerlo utilizando esta ecuación. Tenemos otras alternativas para calcular este factor de fricción. En el caso de que no quisiéramos hacer las iteraciones, está también por ahí reportada la ecuación de Hallan, que es esta que tenemos aquí, y bueno, en esta simplemente habría que sustituir. Tenemos 1 sobre la raíz del factor de fricción, lo que tenemos aquí, menos 1.8 por logaritmo decimal. Es importante resaltar que tanto para la ecuación de Colebrook como para la ecuación de Hallan, el logaritmo que tenemos en la ecuación es logaritmo decimal. Entonces cuando realizamos los cálculos debemos asegurarnos de utilizar logaritmo decimal. Bien, entonces aquí si hacemos la sustitución, simplemente encontraríamos la inversa de la raíz del factor de fricción, sustituyendo todos esos valores.
les debe dar 7.6228. Posteriormente sacamos 1 sobre esto, que sería la inversa de esto. ¿Sí? 1 sobre eso sería la raíz del factor de fricción. Y para quitar esta raíz elevamos al cuadrado ambos términos. Y este término al cuadrado nos estaría dando el factor de fricción utilizando la ecuación de Hallan, ¿no? Bien, si vemos con la ecuación de Colebrook obtuvimos 0.01739, mientras que con la ecuación de Hallan 0.01718. Una alternativa más que tenemos para calcular ese factor de fricción es utilizando el diagrama de Moody. Y este diagrama de Moody necesitamos el valor del número de Reynolds, que es 1.26 por 10 a la 5. ¿Sí? Aquí tenemos 126.431. En notación de potencia sería 1.26 por 10 a la 5. Bien, entonces, si nos vamos al diagrama de Moody, vamos a tener quizá un poco de más diferencia, pero vamos a comparar el error y vamos a ver qué tan cercano o qué tan lejano estamos de ese valor, ¿no? Entonces, en principio, si nos enfocamos al que nos dice aquí en la parte inferior, dice que este diagrama de Moody está en base a la ecuación de Colebrook. Es decir, la manera más exacta de obtener este factor de fricción es utilizando la ecuación de Colebrook, resolviéndola como ya les mostré, utilizando el solver de Excel, ¿no? O si tienen algún otro programa que les permita resolver esta ecuación, lo pueden utilizar sin problema, ¿no? Pero Excel es una alternativa muy sencilla para hacerlo. Y si queremos un factor exacto, esta es la ecuación que debemos utilizar, y si utilizamos el diagrama de Moody, pues debemos saber que está referido a esta ecuación, ¿no? Y también a la manera en cómo se calcula las pérdidas de carga, que es a como lo hemos estado refiriendo. Bien, entonces para ello dijimos que teníamos 1.26 por 10 a la 5, nuestro número de Reynolds. Entonces aquí este 10 a la 5 sería como el 1 por 10 a la 5 en notación científica. Por lo cual nuestro 1.26 nos quedaría aproximadamente por aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar nuestro valor para la rugosidad relativa. ¿Sí? Rugosidad relativa, que es esto que nos pide en este eje. Y este valor de rugosidad relativa lo sacamos en base a esta información. Aquí tenemos la rugosidad para diferentes materiales y en nuestro caso es acero inoxidable, que es 0.007. Ese sería el valor que estamos tomando porque estamos trabajando en unidades del sistema inglés y sería el valor que vamos a utilizar. Y esta rugosidad relativa que nos pide este ejercicio de acá es este valor de rugosidad que leímos de esta tabla dividido entre el valor del diámetro. Bien, entonces para ello este es el valor de la rugosidad que podemos sacar también de la tabla 8.2 o del diagrama de Moody, como les acabo de mostrar. Bien, miren, la tabla 8.2 es esta y son exactamente los mismos datos que están reportados en el diagrama de Moody. Bien, entonces dividimos entre el diámetro, que ya dijimos que debíamos haber pasado estas pulgadas a pies. ¿Sí? Dividimos entre esta celda y esta celda y obtenemos que nuestro valor de rugosidad relativa es 4.2 por 10 a la menos 5, ¿no? Regresamos a nuestro diagrama. 4.2 por 10 a la menos 5 quedaría más o menos por aquí, un poquito abajo. Sí, suponiendo que esto está aproximadamente por ahí, ¿no? Si quisiéramos ser más precisos, nos posicionamos en una curva intermedia, aunque aquí no tenemos la curva del 4.2. Aquí sí que es 0.1, 0.001, aquí sería 2, 3, 4.
2, 3, 4 nos dice que entonces nuestro diagrama debería estar aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, la curva de 4.2 por 10 a la menos 5 quedaría más o menos a esta altura. Y esa curva pues la extrapolamos y vemos que a este punto pues, casi todas convergen al mismo punto y por aquí se traslapa con esta curva de aquí, ¿no? Entonces podemos tomar como referencia esta y leer un poquito hacia abajo, pero van a quedar prácticamente igual a este valor de número de Reynolds. Si tuviéramos un número de Reynolds más grande, nos ayudaría esta curva para leer con mayor certeza este valor del factor de fricción, ¿no? Pero bien, como estamos aquí, en este punto se cruza prácticamente esta línea roja con la que tenemos de referencia de 5 por 10 a la menos 5. Aquí lo vamos a cruzar con este valor de número de Reynolds de 1.26 por 10 a la 5, que sería en esta esquina de este rectángulo rojo que tenemos aquí. Y con ello, ya una vez que ubiquemos este punto de cruce, estaríamos leyendo ahora en el extremo de la izquierda y nuestro factor de fricción es de 0. El 15 es este, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces este es el 17 y según esto es como 17,7, ¿no? Antes del 18. Lo podemos registrar aquí y bien leyendo esos factores con el diagrama de Moody nos da 0.0177, ¿no? 0.0177, 0.0174 pudiéramos decir y 0.0172, ¿no? Los tres dan valores muy cercanos. Y bueno, ya tenemos el factor de fricción. Para los cálculos del ejercicio nos vamos a basar en utilizando el factor de fricción calculado con la ecuación de Colbert. Una vez que ya tenemos el valor del factor de fricción, simplemente sustituimos en la ecuación para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías y sustituimos factor de fricción, relación longitud-diámetro, velocidad cuadrada entre 2 veces la gravedad. Con ello vamos a obtener un valor para pérdida de carga de 27.242 pies. En el inciso B se nos pide calcular la caída de presión, ¿sí? Y analizando la ecuación de Bernoulli, encontramos que la velocidad, el diámetro en el punto 1 y en el punto 2 de la tubería es el mismo, por lo cual la velocidad es la misma, se encuentra a la misma altura, ¿sí? Por lo cual este término con este término también se elimina. No tenemos bomba y no tenemos turbina. Los únicos términos que quedan es presión 1, presión 2 y las pérdidas de carga, ¿no? Entonces, agrupando estos términos, este pasa restando y lo igualamos con las pérdidas de carga. Y si despejamos, nos quedaría la delta P es igual a la densidad por la gravedad por las pérdidas de carga en la tubería. En este caso, ya tenemos las pérdidas de carga, que son 27.242 pies. Simplemente multiplicamos por la densidad, 62.36 libra-masa sobre pie cúbico, por la gravedad, 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, y vamos a obtener este resultado de aquí, 54.703.04. Entonces aquí recordemos, es importante que agrupemos estas unidades de esta manera, ¿no? Vamos a agrupar libra-masa con pie sobre segundo al cuadrado, que es esto que tenemos aquí, y nos faltaría agrupar pie sobre pie cúbico, lo cual si aquí tenemos pie sobre pie cúbico, pues nos queda esto de acá, ¿no? 1 sobre pie cuadrado. Si lo agrupamos de esta manera, es más fácil que identifiquemos cómo realizar esta conversión, ¿no? Tenemos que estas unidades de libra-masa por pie sobre segundo al cuadrado las podemos convertir a libra-fuerza. Si utilizamos este factor de corrección que tenemos aquí, el factor de conversión de una libra-fuerza es igual a 32.2 libra-masa pie por segundo al cuadrado. Es decir, esto lo podemos pasar a libra-fuerza
con esta equivalencia que tenemos aquí. Y nos va a quedar libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Es decir, esto de aquí hay que dividirlo entre 32.2 y estaríamos obteniendo unidades de libra-fuerza por pie cuadrado. A su vez, estos pies cuadrados, si queremos pasar esta equivalencia a pulgadas cuadradas, sabemos que un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas y de esta manera, si esto lo dividimos entre 144, nos quedaría 11.79 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo que conocemos como P6. ¿Sí? Entonces nuestra caída de presión es igual a 11.79 P6 o 11.79 libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Y finalmente, para el cálculo de la potencia de la bomba, simplemente es el gasto volumétrico por la caída de presión. Entonces el gasto volumétrico nos los da el ejercicio, es de 0.2 pies cúbicos por segundo, mientras que la caída de presión nos conviene aquí utilizarla en libra-fuerza sobre pie cuadrado para que estas unidades sean congruentes y de esta manera poder llegar al resultado que buscamos, ¿no? Bien, entonces este dato que teníamos aquí antes de pasarlo a pulgada cuadrada ya lo habíamos calculado y esa delta P en libra-fuerza sobre pulgada cuadrada son 1698. Haciendo la multiplicación vamos a obtener un resultado de 339.77 y aquí las unidades nos van a quedar en libra-fuerza que multiplica a pie sobre segundo, ¿sí? Este cuadrado con este nos queda únicamente pie sobre segundo. Y sabemos que esta equivalencia de una libra-fuerza por pie sobre segundo es igual a 1.356 watts. Bien, si lo que queremos este resultado en watts, simplemente multiplicamos esto por 1.356 y obtenemos que la potencia que requerimos o la bomba que necesitamos debe suministrar como mínimo una potencia de 460.728 watts para cumplir con las condiciones de flujo a través de esta tubería. Profe, écheme la mano, solo me faltan unas décimas para pasar el curso. Profe, déjenos un trabajo extra. No quiero perder mi beca de excelencia, por favor. Pero si el procedimiento estaba bien. Que no te pase. En ingeniería sabemos que el procedimiento es válido si y solo si va acompañado de la respuesta correcta. Es por ello que en Triangle.com, Training Engineers Online, traemos para ti cursos de balance de materia, balances de energía, flujo de fluidos, transferencia de calor, intercambiadores de calor y muchos otros cursos más en los que explicamos en videotutoriales paso a paso el procedimiento para llegar a la respuesta correcta. Que no te pase. Suscríbete gratis en Triangle.com, Training Engineers Online, y asegúrate de llegar a la respuesta correcta.